Damos gracias a Dios que nos podemos reunir, Marcela, con Pablo, que nos podemos reunir como familia y poder tener este tiempo para juntos estudiar la palabra del Señor, pero también ministrar su presencia. Así que antes de iniciar, quisiera orar. Padre, te damos gracias por todas las cosas que tú has venido haciendo en nuestra vida. Te damos gracias por cada uno de los detalles que has tenido con nosotros en nuestra familia. Te damos gracias por este tiempo y queremos disponernos para que seas tú quien nos guíe, para que seas tú quien nos fortalezca, para que seas tú quien pueda traernos una dirección clara de las cosas que debemos de hacer y que esto venga a ser de alguna forma para nosotros una dependencia plena de ti. Que no nos dejemos guiar por experiencias o logros pasados, sino que cada día podamos venir a tu presencia y saber desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas lo que debemos de hacer. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener un ámbito de familia. Ayúdanos para que podamos estar conectados. Ayúdanos para que lo que se desarrolle en nosotros sea tu perfecta voluntad. Te damos las gracias, Señor, y te presentamos este altar para que seas tú tomando control en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si puedes leer el texto, Marcela, Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba adelante y ellos asombrados lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Los condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que vamos a pedirte. Él le preguntó: ¿Qué querés que os haga? Ellos le contestaron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Puedo ver tres cosas en estos textos, Marcela. Y la primera parte que me llama la atención es: esta es la tercera vez que Jesús anuncia todo lo que va a vivir, todo lo que va a padecer. Y el verso 34 me llama mucho la atención porque habla de que se van a burlar de él. Y esta palabra tiene que ver con denigrar, que las personas se van a mofar. Habla de que lo van a azotar y tiene que ver con que va a ser flagelado. O sea, no simplemente son golpes, sino que son golpes que lo van a tocar y van a desprender literalmente su piel. Lo van a escupir y al final lo van a matar. Es decir, que es un proceso doloroso, no solamente físico, sino inclusive emocional, porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas para ayudar a las personas, pero cuando las personas actúan de alguna manera mal o no actúan de la forma que nosotros esperaríamos, hay algo en nuestras emociones que se lastima, porque nosotros queriendo ayudar vemos que no estamos ayudando y nos afecta, y de alguna manera creo que eso nos duele más que tal vez una herida física, porque la herida física tiene un tiempo que se sana y ya no nos va a seguir doliendo.
pero estas que vienen a ser heridas emocionales o golpes emocionales pueden perdurar en el tiempo. Y luego dice que 2 de sus discípulos, entre ellos Juan, el amado, hablan con él y le piden que por favor les conceda, el que se siente uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y Jesús lo que contesta es que eso no le compete a él. Sin embargo, el pensar en una posición va a requerir de un esfuerzo, va a requerir de pagar un precio, pero no con la motivación de tener una posición. Y muchas veces nosotros vemos en el día a día que todos quieren pagar un precio, trabajan horas extra, se esfuerzan por hacer un buen reporte, estudian un posgrado, estudian una maestría, pero todo es con el objetivo de crecer y tener una posición más grande. Pero lo que está diciendo Jesús, y que es con lo que Él cierra, es que sí nosotros debemos de hacer un esfuerzo, pero el esfuerzo es a morir a nosotros. Por eso es que Él dice que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que el Hijo del Hombre vino a servir. A mí hay 2 cosas que yo siento que el Señor me habló, y la primera es cuando dice en la parte que los discípulos le piden a Él poder sentarse, uno a su derecha y el otro a su izquierda, pero para ser parte de su gloria. Y es interesante ver que para que Jesús llegara a eso tuvo que pasar un proceso difícil, que es el proceso de la pasión, donde a Él lo apresan, donde pasa el proceso hasta llegar a la crucifixión, y estoy segura que para Él eso no fue fácil. Y se me viene la parte cuando muchos dicen, miran la gloria pero no conocen la historia. Y lo interesante es que para poder llegar a un lugar hay todo un proceso por el cual uno pasa, el cual uno tiene que atravesar. Y muchos quieren el fruto, pero no quieren el proceso. Pero el proceso significa muchas cosas que Dios va trabajando en nosotros y que va matando también, y que va labrando para poder llegar a ese lugar que Él ya dijo. Y el otro punto importante es que sí, que creo yo que es interesante, porque uno pensaría que servir o el que llegara a una posición a la cual tuvo Jesús es para que los otros le sirvieran a Él, es para que los otros lo atendieran a Él, pero más bien Él hizo lo contrario. Él vino para ellos, y cada vez que nosotros leemos, Él es el que estuvo atento, Él es el que estuvo de una forma directa con ellos, sirviéndoles sin esperar que ellos hiciesen. Y para nosotros esa es una enseñanza importante, y lo que dice la palabra, para mí el versículo 44 es muy, pero muy claro. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todo. Es interesante porque el reino de Dios es muy diferente a lo que nosotros conocemos, al sistema del mundo. El sistema del mundo nos dice, para poder ser el primero tenés que lograr muchas cosas, y tenés que ponerte de primero uno. Ser mi yo es lo primero, y eso es un enfoque egoísta. Pero más bien Jesús lo que nos dice, para ser el primero tienes que dejarte de último y atender a los otros. Sé el último y pon de primero a los demás. Y eso es, como dijiste, morir a mi yo, morir a mis deseos, morir a mis anhelos. Y prácticamente es no seas egoísta. Muchos quieren la gloria, pero no están dispuestos a pagar el precio. Y Jesús nos da una clave que debemos de recibir cada uno de nosotros como miembros de la casa, desde la asignación que tenemos, como padres, como hijos, como cónyuge. Dice que el que quiere ser el primero debe servir a los demás. Es decir, que la parte de servir tiene que ver con ayudar. Y este es el primer paso para introducirnos en todo lo que tiene que ver con reino. Y servir va a tener que ver con dar la mía extra, va a tener que ver con morir a nosotros. Eso tiene que ver un padre que sale muy temprano a trabajar y regresa a las 7 cansado,
y de pronto está su hijo esperándolo, su hijo que quiere compartir. Y ahí el padre pudiera decir, yo me desgasté hoy trabajando, yo quisiera que me atendieran a mí, pero es ahí donde viene la parte del espíritu en nosotros y de entender que el que quiere ser el primero debe servir al resto. Entonces es poder disponernos y atender a nuestro hijo, atender a nuestra esposa, ayudar en las cosas de la casa, pero nosotros vemos que cuando empezamos a activarnos en eso, también entonces la esposa entiende y se comienza a introducir en esto. Y es extraordinario que ahora lo que vemos es, todos queremos servir, todos queremos atender, pero no desde una posición donde estoy esperando una recompensa, sino desde donde entiendo que el amor de Cristo está en mí y yo lo que hago es responder en ese amor. Y lo único que quiero hacer es agradar al Padre Celestial que está en los cielos. Y quisiera pedirte, Marcela, que pudieras orar para que cerremos este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, por lo que has hablado hoy en nuestra vida, en nuestra casa, Señor. Por hacernos ver una vez más que para poder llegar a algún lugar, Señor, siempre habrá un proceso. Y saber que ese proceso va trabajando en nosotros lo que se requiere formar, va estableciendo el carácter, va desarrollando los dones que se requieren para poder ejercerlo en el lugar que nos ha llamado conforme a un propósito. Oro, Señor, para que sea tú actuando en nosotros, en cada uno de nosotros, en nuestra casa, en Johnson, en mi persona, en Paulo, Señor. Que vaya formando más de tu esencia, que el Cristo en nosotros sea ensanchado, que el Cristo en nosotros sea tomando mayor lugar, mayor firmeza, para que seas tú expuesto, Señor. Oro también para que nos enseñe a servir, pero a servir a la manera tuya, Señor. Oro para que podamos ser esos siervos tuyos que testifican tu nombre, que testifican tu persona, que podamos poner en práctica, porque en conocimiento está, pero la verdad que es importante la práctica, es importante el día a día. Espíritu Santo, oro para que seas tú hablándonos y haciéndonos ver en los momentos que tal vez no nos damos cuenta, pero que necesitamos accionarlo, necesitamos practicarlo. Que nuestro día a día en la casa, en el hogar, Señor, en el servicio, puedas tú hablarnos y hacernos ver lo importante del servir, pero lo importante de morir a nosotros para dar a otros. Y que eso es parte esencial de las relaciones interpersonales. Haznos ver, Señor. Háblanos, muéstranos, para que cada día seas tú mayor en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.